cada uno o para 20 minutos cada uno. O sea, 5, 5, 5, 5. No, 20 cada uno en su exposición. Y vamos a empezar con los temas. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta jornada académica sobre el arbitraje y la contratación pública. Tenemos acá presente a distinguidos invitados. Vamos a proceder a su presentación. Muy bien, tenemos por un lado al doctor Eric Sotelo, el doctor Daniel Tribeño, el doctor Augusto Villar. Bien, lo que en esta jornada vamos a tratar es lo siguiente. A ver, hay una iniciativa de modificación, hay un proyecto en realidad de modificación del decreto legislativo 1071, ¿correcto? En relación a, bueno, condiciones profesionales, me imagino, títulos, etcétera, de los árbitros. Eso merecerá una opinión. Ahora, hay un tema que también es trascendental. ¿Qué pasa en el arbitraje cuando hay una solicitud de suspensión o paralización, correcto? En referencia, dice, a un proyecto donde se han interpuesto funcionarios públicos que representan, ¿cierto?, a entidades públicas que han contratado con estos colaboradores privados para la obra pública, etc. Luego, dice este tema recurrente de las recusaciones maliciosas o sin sentido, ¿cómo poderlas evitar? ¿Qué opinión tienen los mismos árbitros? ¿Dilatan el proceso? ¿Son temerarias, de mala fe? ¿Qué tratamiento debe darse? Y finalmente, en relación a la ejecución de los laudos arbitrales, ¿qué podría mejorarse? Téngase en cuenta que los árbitros no tienen coerción, ¿cierto? Coercio, ¿cierto? Y se valen pues de incluso la autoridad jurisdiccional para que pueda ello suceder, la ejecución de un laudo. Y bueno, podría ello tener algún correlato que sería importante precisar. Bien, entonces nos acompañan pues especialistas en la materia, árbitros en ejercicio, y esta jornada pues promete ser bastante, no solo técnica, fíjense, sino además bastante, digamos, accesible en sus contenidos. O sea, no deje de ser técnica, sino que además, ¿sí?, por la virtud de cada uno de los expositores, pues se hará el esfuerzo de que la explicación pueda ser transversal, ¿cierto? A abogados, no abogados, y es por ello esta transmisión. Muy bien. Hechas las presentaciones, daremos pues inicio a esta jornada académica de los viernes de arbitraje y le damos la bienvenida pues al doctor Sotelo. Si tiene alguna dificultad para conectarse, estamos a la espera. En todo caso, está acá presente el doctor Daniel Tribeño. Es abogado, árbitro, consultor, tiene bastante experiencia, ¿correcto?, en este menester. Adelante, por favor, sobre estos ítems que hemos podido plantear y lo que tenga bien. Adelante, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Más bien, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, digamos, has planteado, Lorenzo, algunas inquietudes, ¿no es cierto? Cuatro inquietudes sobre el particular. Bueno, a ver, de las que tengo más o menos registradas. Digamos, ¿cuál es la opinión sobre el artículo 7, sobre el proyecto de ley 7161, que tiene como finalidad modificar el decreto legislativo 1071?
Bueno, sobre el particular, digamos, este proyecto de ley, bueno, proyecto de ley del año 2020, a la letra, el texto nuclear, ¿no?, dice lo siguiente, ¿no? Los árbitros nacionales son aquellos que por competencia territorial, material o por decisión de las partes se sujetan a las normas jurídicas del Estado peruano, sean derecho público o derecho privado, complementándose a lo señalado en el artículo 4 precedente y las normas especiales aplicables. Los tribunales arbitrales de derecho de carácter nacional podrán ser integrados por profesionales del derecho, nacionales o extranjeros. En este caso, los profesionales nacionales o extranjeros de derecho deben contar con los títulos profesionales de grado y o título posgrado validados y reconocidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, acorde a la normativa vigente en la materia. Los tribunales arbitrales de conciencia de carácter nacional podrán ser integrados por profesionales nacionales o extranjeros o por personas sin profesión, dependiendo de las condiciones del convenio arbitral pactado. En caso de profesionales nacionales y extranjeros, y siempre que lo requiera el convenio arbitral, deben contar con sus títulos profesionales de grado y posgrado validados y reconocidos por la SUNED, ¿no? Los arbitrajes nacionales se sujetan a todas las normas nacionales aplicables, dependiendo de la materia. En todo momento deberán respetarse las garantías y principios mínimos establecidos en la Constitución, tratados, acuerdos internacionales de los que el Perú sea parte. O sea, en esencia, el proyecto lo que está haciendo es establecer, sobre todo para los arbitrajes de derecho, la necesidad de que los árbitros nacionales o extranjeros cuenten con los títulos profesionales de grado, posgrado validados, ¿no?, por una autoridad local peruana o nacional, ¿no es cierto?, que es la SUNED. A ver, bueno, digamos, ¿cómo lo veo? Yo lo voy a hacer, lo voy a decir de una manera bastante sencilla. Sí, para lo que es el cumplimiento de otras labores profesionales, como por ejemplo la ingeniería, se requiere la validación del título extranjero ante autoridades locales peruanas. Yo creo que análogamente lo mismo podría exigírsele, ¿no es cierto?, a aquellos profesionales extranjeros que van a resolver controversias conforme al marco del derecho peruano, ¿sí? Definitivamente es una norma inédita, es una norma bastante polémica de por sí, pero si consideramos que se tratan de, digamos, controversias de derecho, ¿ok?, bajo legislación local, sí es importante que cuenten con una habilitación a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, ¿no? Vamos a ver cómo sale la aprobación de esta norma, ¿sí? Tengan ustedes en cuenta que el ejercicio de la labor del derecho exige ciertas calificaciones, tanto profesionales como administrativas. Y estamos hablando de controversias que van a resolverse conforme al marco legal de un Estado soberano como el Perú. Obviamente, pues debe de tener algunos requisitos que cumplir sobre el particular, al margen de toda la polémica que pueda tener una normativa de esta naturaleza. Ciertamente en algunos casos va a parecer algo innecesario, pero bueno, lo importante es establecer un requisito mínimo necesario para resolver controversias de derecho conforme a la legislación local. Lorenzo, más bien, no sé, resuelvo las preguntas en el orden en que las planteaste o vamos a hacer una ronda por cada uno de nosotros. Hola Lorenzo, creo que lo demás continuamos con el mismo comentario, secundamos a Daniel. Yes. Y así cada Mejor. pregunta vamos respondiendo, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, Daniel, bueno, mi nombre es Yacine Valdivieso, yo he sido invitado acá por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Agradezco la invitación al doctor Lorenzo Espinosa. Y bueno, al tema planteado, yo creo que sí, pues en efecto,
se está buscando, pues, digamos, algún tipo de protección, ¿no? Al arbitraje nacional. Yo no sabría si esto llegaría a funcionar en algún momento, porque siendo complicado inscribir algún título extranjero en la SUNEDU, yo dudo mucho que algún árbitro extranjero de otra universidad, de alguna universidad, pues, no las conocidas, con mayor razón va a tener problemas para inscribirse, ¿no? Recuerdo que hasta hace unos años, si no me equivoco, las universidades americanas, las más renombradas, las personas que habían hecho maestrías en estas universidades no podían inscribirlas en el SUNEDU, ¿no? Con el tiempo varió, universidades españolas ahora es posible los máster inscribirlos en SUNEDU, pero bueno, habría que ver a ver qué sucede. Definitivamente yo creo que ahí se está poniendo una traba, yo creo, ¿no? Finalmente el arbitraje de por sí, en el caso peruano nunca ha habido ninguna observación respecto a la nacionalidad de los árbitros, ¿no? Hablando de arbitraje nacional, ¿no? A diferencia del caso chileno, el caso colombiano, ¿no? Hablando acá nomás en América. En el caso colombiano, tienes que ser colombiano de nacimiento y se aplican los mismos requisitos para pertenecer a su corte superior, para poder acceder a la carrera jurisdiccional. En el caso chileno, si bien es cierto, la norma no indica que tenga que haber no impide que extranjeros participen, indica que el abogado tiene que ser abogado, o sea, tiene que ser abogado y según las normas de Chile tiene que haber, por ende, pues estudiado en una carrera, en una universidad chilena, ¿no? Exactamente lo que dice es, no existen limitaciones. Estuve buscando un poco sobre esto, ¿no? Voy a permitirle leer, es un texto de la doctora Meriscaya, de la Cámara de Comercio de Santiago. En la página 102 de un artículo online, se llama Arbitraje y Mediación en las Américas, indica, no existen limitaciones en cuanto a la nacionalidad de los árbitros. Sin embargo, el arbitraje de derecho requiere que el árbitro posea el título de abogado, el cual se otorga únicamente a los nacionales chilenos, ¿no? En el caso chileno, la norma no impide, pero por otro lado, exigiendo que posea un título de abogado, que solo se otorga a los abogados chilenos, pues desgraciadamente tiene que ser chileno, ¿no? Entonces, pude averiguar un poco. Francia, por ejemplo, no tiene ningún impedimento en cuanto los árbitros no tenemos ningún impedimento en arbitrar ahí, no hay un impedimento de nacionalidad. No sé si pueda llegar a buen puerto esto. Yo creo que mi particular punto de vista es que este proyecto ha sido originado en base al miedo, al temor que se ha originado en cuanto a los árbitros nacionales, ¿no? Me parecería, ¿no? Los problemas que hubieron el año pasado, bueno, y que siguen en proceso, ¿no? Las investigaciones penales, me refiero. Más o menos esa es mi opinión respecto a este tema. Muy bien, doctores. Las gracias a los colegas que empezaron con esta disertación. Entonces vamos a dar cuenta ahora pues también de las demás opiniones sobre este tema que tiene que ver con, no sé, de repente alguna verificación de alguna condición o requisito que deba cumplir algún árbitro. Recordemos que es un proyecto, es una iniciativa de modificación y sería bueno que esto se haga de público conocimiento, o sea, saber lo que se está proponiendo y bueno, qué mejor que los árbitros expresen una postura. Muy bien, entonces en ese orden, habiendo intervenido ya los doctores que antecedieron en el uso de la palabra, a continuación pues vamos a escuchar ahora al doctor Ítalo Roldán. Adelante, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches con todos.
Sobre particular tengo una opinión, no comparto tanto así como con Daniel o con Yacine. Me parece que este proyecto de ley sí podría ser mejorado. Podría ser mejorado en el sentido, como bien dice Yacine, si en Colombia hay restricciones, porque permiten que su arbitraje solo llegue por nacionales de nacimiento, con partida de nacimiento, o sea, ni siquiera fueron nacionalizados, y en Chile se prefiere a los que son estudiantes de Derecho de su país, se prefiere eso. Entonces tal vez podríamos en esta ley enriquecerla y ponerle en el sentido de que si es un árbitro que venga de Chile o de Brasil, se aplique con un trato justo igualitario de manera ida y vuelta entre país a país. Se aplique lo mismo. Si, por ejemplo, si viene un colombiano, pongamos que alguien quiere poner un colombiano como árbitro en el Perú, una controversia, y dice, señor, usted viene a ser árbitro acá en esta controversia, sí, listo. La ley especial, que sería esta, diría, bueno, señor, usted sería árbitro, pero la ley dice que se aplica la misma condición o requisitos que se exigen en su país para ser árbitro dentro de su país. Entonces, allá en Colombia dicen que para que sea árbitro dentro de la jurisdicción colombiana, tiene que ser colombiano de nacimiento. Entonces, le aplicamos su propia ley. Lo mismo sería para el tema de Chile, porque de una u otra manera también tiene que haber un trato justo y igualitario, ¿no? Si nosotros, los peruanos, salimos afuera, eventualmente, a arbitrar y nos pondrían restricciones que serían insuperables, no podría arbitrar en Colombia, como dice Yacine, y en Chile, a cuentagotas tal vez. Entonces tendríamos que también, de una u otra manera, buscar el trato justo e igualitario, ¿no? Ese es mi punto de vista y tal vez el proyecto de ley podría ser mejorado en ese sentido. Por lo demás, como dice Daniel, es cierto, yo he visto constantemente que los ingenieros que vienen de España o de Chile tienen problemas para poder registrar sus títulos. Para suerte de los europeos, con la Comunidad Europea hay un tratado que ellos solamente tienen que hacer el reconocimiento, porque hay dos trámites en la SUNEDU. Una es el trámite como inscripción y otra es como solamente el reconocimiento. El reconocimiento es algo más sencillo, solamente acreditar, por el hecho de ser de la Comunidad Europea, ingresa directamente. Y si es del Reino de España, con mayor razón, sale más rápido. Pero si es el trámite ya de inscribirlo como si fuera un nuevo título, y ya es algo más engorroso. Hay dos trámites en la SUNEDU que depende de cómo están los tratados internacionales suscritos con cada país, ¿no? Por mi parte, ese es por ahora mi punto de vista de ley que podría ser enriquecido, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Doctor Augusto Villanueva, bienvenido. Luego de su saludo, su opinión, por favor. Buenas noches, Lorenzo. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias a la Cámara Nacional de Comercio del Perú por la invitación. Básicamente, el proyecto de ley 7161 incorpora dos cosas principalmente. Regula el concepto y requisitos de arbitrajes nacionales y establece reglas que señalan también que asegurarían la calidad de los laudos arbitrales. Eso es parte de la exposición de motivos y de la norma, ¿no? Así, el proyecto incorpora una definición de arbitrajes nacionales y luego establece que los tribunales de derecho de carácter nacional, de arbitrajes nacionales, podrán ser integrados por profesionales de derecho nacionales o extranjeros, pero también establece que todos los árbitros deberán contar con los títulos profesionales de grado y de posgrado validados y o reconocidos ante la SUNEDU, ¿no? Y en la primera disposición final transitoria de este proyecto de ley, encarga a los centros de arbitraje y a los tribunales ad hoc, bajo responsabilidad, se supone que una vez de publicada esta norma, que en un plazo de 30 días calendario procedan a verificar que los miembros de los tribunales arbitrales de derecho de carácter nacional demuestren que sus títulos de grado o posgrado estén validados en la SUNEDU. Caso contrario, señala esta disposición final, estos se encontrarán automáticamente removidos, además devolviendo los honorarios arbitrales, en caso corresponda, y debiendo reconstituirse el tribunal. Esto es lo que dice básicamente el proyecto de ley. En la exposición de motivos del proyecto de ley indican, yo creo de manera errónea, que es necesario que los árbitros cuenten con el suficiente conocimiento, o sea, se refiere a todo el tribunal, a los 3 árbitros, señalan que es necesario que los árbitros cuenten con el suficiente conocimiento de la legislación nacional, porque ello evitaría casos de corrupción, ¿no? No obstante,
Para mí es una premisa equivocada, bajo la cual supuestamente con la participación de uno o más árbitros extranjeros se incentiva la producción de laudos ilegales. También señalan que se menoscaba el derecho a defensa y el debido proceso. Eso no es real. Todos los que nos dedicamos a esta actividad sabemos pues que no tiene que ver la nacionalidad del árbitro, ni tampoco su desconocimiento de la legislación nacional para que se pueda producir o no corrupción. Es la primera premisa, creo que equivocada. Pero creo que el principal problema de este proyecto de ley no es definir cuándo nos encontramos ante un arbitraje nacional, porque eso yo creo que está definido ya en la ley de arbitraje, sino es que se centra en la exigencia que los árbitros extranjeros, ¿no?, o aquellos nacionales que hayan estudiado en el extranjero tengan que convalidar sus títulos ante la SUNEDU. Y ojo, si revisamos la exposición de motivos, vamos a verificar que no se utiliza la palabra convalidación, como se señala en la norma, sino que se habla de revalidación. Y si vamos al concepto de revalidación, está en la página de SUNEDU, en su ley especial, nos señala que la revalidación de un título extranjero ante la SUNEDU consiste en un procedimiento por el cual las universidades peruanas, autorizadas por SUNEDU, otorgan validez a los estudios realizados en el extranjero. ¿Y cómo la otorgan? ¿No? En tal sentido, el grado académico o título profesional obtenido en el extranjero debe ser revalidado y homologado con el plan de estudios de una universidad peruana, y obviamente no sabemos pues qué. Sabemos que el plan de estudios de una universidad europea o americana no tiene mucha relación con los de una universidad nacional, ya sea pública o nacional, pero en el Perú, ¿no? En tal sentido, el grado académico, o sea, lo que señalan es primero que tiene que ser realizado, ¿no? Y entonces, al parecer, la norma decidió utilizar la palabra convalidar, pero luego se dieron cuenta que esto no iba a ser una traba, sino un despropósito, y quitaron esta palabra, ¿no?, de revalidación, la quitaron de la norma, pero la dejaron por error en la exposición de motivos, ¿no? Para mí, esto restringe a una parte, para mí solamente a la parte privada, y a la elección de un árbitro nacional o extranjero, ¿no? Atenta con la libre elección que éstas tienen en el arbitraje. Y no me estoy refiriendo, como ya mencioné, a la elección de un árbitro de parte que debe ser designado por una entidad, porque para ello ya existe una regulación especial que exige a las entidades públicas designar a los árbitros que se encuentran incorporados solo en el RNA. O sea, es una restricción para mí al inversionista privado, al contratista, ¿no? Además, me estoy refiriendo también a los árbitros que van a ser elegidos como presidentes de tribunales, es decir, que van a ser elegidos por árbitros de parte, porque al no tener la inscripción o no convalidar sus títulos ante la SUNEDU no van a poder participar, ¿no? Creo yo, de manera general, estamos viendo pues que continuamente se vienen tratando de lanzar proyectos de nuevas regulaciones que impactan en este caso directamente con la participación de especialistas extranjeros que en muchos casos cuentan con una importante pericia. Por ejemplo, el doctor Roque Caivano, González de Cusío, son árbitros extranjeros que continuamente vienen arbitrando y creo yo que vienen incorporando una buena pericia, conocen mejores prácticas y definitivamente pues a aquellos árbitros o abogados también que participan en la defensa de las partes en estos arbitrajes, es cierto expertise que van ganando, ¿no? Entonces, son buenas prácticas manejadas en el medio internacional y que se perderían definitivamente, creo yo, en el caso de que estos árbitros extranjeros, ojo que tenemos muy buenos árbitros peruanos, pero definitivamente yo creo que se perdería ese expertise importado, digamos, a los arbitrajes nacionales, ¿no? De manera general, el proyecto de norma para mí no cumple con los estándares de calidad regulatoria, primero porque parte de una premisa equivocada, segundo porque no se acredita la necesidad de modificar la norma, ¿no? Y bueno, como ya lo mencioné al inicio, ¿no? Encontrar en un tribunal uno o dos árbitros extranjeros no va a promover ni va a evitar, en todo caso, si se diera corrupción. Es por tanto que para mí este proyecto de ley no tiene ningún sentido. Esta jornada... Muy bien. Adelante, doctor Villanueva. Adelante, por favor. Sí, no, ya terminé, doctor. Muchas gracias. Ya. Muy bien, gracias, doctor Villanueva. Importante lo que usted señala. Y bueno, ya el doctor Eric Sotelo se ha incorporado también a esta sesión.
Y bueno, vamos a establecer el orden para las exposiciones. El doctor Sotelo es abogado, es árbitro, tiene amplia experiencia en arbitrajes en relación a contratos celebrados con el Estado. Entonces, doctor Sotelo, un favor, serían esas 4 inquietudes. La primera, la que ahora ya se está disertando sobre esta iniciativa de reforma. Luego, ¿qué opinión le merece los casos de suspensión o paralización de arbitraje por denuncias contra contratistas o funcionarios públicos? Asimismo, ¿qué opinión tiene sobre las recusaciones maliciosas contra los árbitros? Y finalmente, su opinión sobre la ejecución de los laudos arbitrales. Adelante, doctor Sotelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias a la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Realmente estos eventos que vienen realizando son una sana costumbre para que el arbitraje se vaya difundiendo, para que las personas que están interesadas vayan conociendo, porque el país es un país donde se arbitra mucho, ¿no? Y un saludo a todos los profesionales que estamos compartiendo en este momento, a los cuales además los conozco personalmente, y no solamente son grandes profesionales, sino grandes personas. Menos mal ya me pude conectar, había un problema técnico al parecer. Voy a empezar por lo que comentaban, y he venido siguiendo la transmisión, respecto de este proyecto de ley, ¿no? Yo creo que detrás de un proyecto de ley siempre hay una intención, y la intención generalmente no está ni siquiera reflejada en la exposición de motivos. He leído y he buscado y trato de entender el porqué de la norma, de esta pretensión de modificarla. Y yo creo que el legislador está pretendiendo proteger el mercado nacional de arbitraje. Parece que le asusta, le repele la idea de que árbitros extranjeros arbitren en arbitrajes nacionales, ¿no? Entonces, las políticas públicas per se no son buenas ni malas. Como decía Yashin, que lo escuché atentamente, algunos países tienen normas restrictivas para proteger su mercado de árbitros nacionales. Decía en Colombia, en Chile hay medidas restrictivas. Ellos quieren que arbitren abogados chilenos que hayan estudiado en Chile. En Colombia igual. Hay otros países en donde el mercado se abre, como era el Perú. Puede ser peruano, puede ser extranjero, ¿no? Eso es una decisión que el legislador tomará. Yo desde que estoy en el arbitraje siempre he oído que lo que se pretende hacer del Perú es una especie de hub del arbitraje. Y yo creo que al asumir nuestra ley de arbitraje es una de las más modernas, que ha seguido básicamente todo el modelo UNCITRAL, y por eso que se arbitra tanto en el Perú. El Perú es ejemplo, como ven, foros extranjeros hablan mucho de Perú, de todo lo que se arbitra, bueno, también por la obligación del arbitraje, la obligatoriedad del arbitraje en lo que es contratación pública, pero también porque tenemos una ley moderna. Entonces, primero hay que definir qué queremos. ¿Queremos que el Perú sea un imán para arbitrajes y obviamente también así para árbitros? ¿O queremos proteger el mercado nacional de árbitros? Si lo que se pretende hacer es lo segundo, entiendo el porqué de la norma. ¿Por qué dicen, tú, árbitro extranjero, tienes que inscribir tu título acá? Yo no sé también, pero no lo dice, si también tienes que estar colegiado acá, porque, por ejemplo, es algo que pasa con los ingenieros. Y lo engorroso viene ahí en el tema del reconocimiento o la revalidación de los títulos en SUNEDU, ¿no? Y yo, como al igual que varios de mis colegas acá, tenemos maestrías o estudios de posgrado hechos en el extranjero. En mi caso en particular, la norma en SUNEDU ha ido cambiando tanto que tuve que esperar el momento preciso para poder tramitar, en ese caso, el reconocimiento. La mayoría de nosotros, por una cuestión de idioma, prefiere los posgrados en España. Si se habla de Europa, quizás en Argentina o en Chile, si estamos en Latinoamérica. Las normas para reconocimiento de títulos en España han ido cambiando. En España hay dos tipos de maestrías, ¿no? La maestría es título propio y las maestrías de las que son del rey, ¿no?
unas dadas por el rey de España y otras dadas por la misma universidad. En un momento solo se reconocían las maestrías dadas por el rey de España y las título propio no. Después se cambió la legislación. Se dijeron título propio ciertas universidades. Y ahora también esto sí, ciertas universidades que pertenecen a determinado ranking que va variando año a año, ¿no? Entonces, es engorrosísimo. El decir que tu título tiene que estar en SUNEDO es prácticamente decirle no a los árbitros extranjeros. Pero eso para mí no sería, si bien puede ser una regulación excesiva, no sería ilegal, porque es cierto que existe la obligatoriedad de todos, los extranjeros y los peruanos, de reconocer, de inscribir nuestros títulos en SUNEDO. Y si nuestros títulos son extranjeros, tendrán que ser o reconocidos o revalidados y ser inscritos en SUNEDO. Eso es la ley de acá del Perú. Será buena o mala, pero esa es la ley. Es obligatorio hacerlo. El tema es que el procedimiento es tan engorroso, va cambiando tanto la norma que mucha gente no lo hace. Y obviamente, si no lo hacemos nosotros los peruanos, para los extranjeros esto debe ser peor. Entonces, en primer lugar, yo digo, si lo que buscaba el legislador era proteger el mercado nacional de árbitros, su norma puede tener sentido. ¿Deben estar inscritos todos los títulos en SUNEDO? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la norma peruana te obliga a inscribirlo. Ahora, lo que a mí me llama la atención y donde yo sí creo que el proyecto de modificación se equivoca, es en la manera en cómo pretenden imponer esta regulación. Lo quieren hacer de manera automática. Lo quieren hacer y encargarle a los centros que se encarguen de verificar, y si no, sacan a los árbitros de los arbitrajes, les exigen que devuelvan los honorarios. Esta manera de implementar esta modificación sí me parece completamente ilegal, abusiva, sin sentido. En todo caso, si quieren imponer esta regulación y lo que buscan es proteger el mercado nacional de árbitros, que lo especifiquen y que lo digan, pero que se aplique como cualquier otra norma para los arbitrajes posteriores, los que vengan, pero no los que están en curso. ¿Qué tanto efecto puede tener? ¿Qué tantos árbitros extranjeros vemos nosotros arbitrando en Perú en arbitrajes nacionales? Muy poco. Yo sé que ahorita está de moda en los centros tener nómina de árbitros nacionales y extranjeros. Los árbitros extranjeros generalmente se usan para los arbitrajes internacionales. No sé, me parece que es más una cuestión a veces de prestigio de los centros, es decir, en mi centro tengo a determinado profesional de determinado país, argentino, ¿no? Lo mencionabas, Augusto, algunos profesionales muy conocidos. Yo no sé qué tanto un abogado súper famoso y especialista chileno pueda saber de la norma de contratación pública peruana, de las directivas y de la manera como éstas se ejecutan. No sé en cuántos arbitrajes los designarán. Yo particularmente no conozco ningún caso de arbitrajes nacionales, bueno, en el caso de contratación pública menos, que tengan árbitros extranjeros. No sé. Entonces creo que el efecto también que busca, si es que lo que pretende es proteger un mercado nacional de extranjeros, de árbitros, no va a ser muy grande tampoco. Entonces yo creo que la norma, en primer lugar, se equivoca porque tradicionalmente el arbitraje en el Perú ha sido un mercado abierto y lo que se ha buscado es que la gente arbitre en el Perú bastante, inclusive que vengan de afuera a arbitrar. Si tú quieres eso, no puedes tener este tipo de regulación. Y eso ha sido la postura de Perú tradicionalmente, por eso que tenemos una ley que es prácticamente copia del modelo UCITRAL, por eso que el peruano sabe mucho de arbitraje, porque arbitramos bastante. Entonces, si esa ha sido nuestra postura histórica, al pretender modificaciones como esta, estamos chocando contra él. De pronto nos hemos vuelto localistas, proteccionistas. Queremos defender a nuestro árbitro peruano. Está bien, puede ser una decisión. Es una decisión del gobierno, decisión del poder legislativo, una decisión legislativa. Puede ser válida. Pero yo también voy al segundo plano. Inclusive en el caso que sea válida y se entienda que se quiere proteger al mercado de árbitros nacionales, son tan pocos los árbitros extranjeros que arbitran acá, en arbitrajes nacionales, que yo creo que el efecto va a ser nulo o casi nulo.
Entonces coincido con lo que decía Augusto, ¿no? Que esa es esta regulación, este proyecto de modificación, para mí no tiene sentido. Gracias. Doctor, un favor sobre la suspensión o paralización del arbitraje por denuncias contra contratistas o funcionarios públicos. ¿Qué opinión también sobre las recusaciones maliciosas y finalmente sobre la ejecución de laudos? Adelante, doctor Sotelo, por favor. Correcto. Mira, esto que justamente hablaba la otra vez con un colega sobre estas denuncias que se hacen a los funcionarios y a los contratistas que tienen como consecuencia paralizar arbitraje, ¿no? Y esto es algo que en el arbitraje se ha visto desde el día 1, que es prácticamente una política de ciertos funcionarios, que es pretender meterse y atentar contra la institución del arbitraje. Yo creo que es por desconocimiento, ¿no? Hay muchos intentos que van desde la sobreregulación que tenemos a veces, por ejemplo, en el arbitraje en contratación pública, donde se pretende equiparar al árbitro con un funcionario público a veces, hasta en estos casos, ¿no? Donde se ven temas penales, donde dicen, bueno, señor árbitro, usted no puede pronunciarse porque el contratista y la entidad, los funcionarios de la entidad están denunciados por corrupción, y hasta que el Poder Judicial no me diga si realmente hubo corrupción, usted el arbitraje en el cual el contratista está pidiendo el pago de lo entregado o de lo ejecutado en el caso de obras, usted no puede pronunciarse porque hay una denuncia penal pendiente. ¿Qué hacen eso? ¿Cuál es en realidad el fondo de eso? Meterse contra el arbitraje, atentar contra el arbitraje. Ya hemos visto, al principio también había muchos fallos, Poder Judicial metiéndose. Vemos en el tema de, aprovechando para ir adelantando un poco lo que preguntando, la lesión del laudo. Si bien es cierto, hemos mejorado mucho, todavía se ven casos en donde los jueces analizan el fondo, ¿no? Yo pienso de que esto, en algunos casos, yo creo que en la gran mayoría viene un poco de la ignorancia. Recordemos que la ley de arbitraje prohíbe que cualquier otra autoridad trate de interferir en un arbitraje. Entonces, a veces por ignorancia. He visto hace poco también otro caso en el cual se dictan medidas cautelares a través de procesos constitucionales de garantía contra los centros de arbitraje, ¿no? Y han otorgado, ha habido uno contra un centro de arbitraje donde dicen, no, ustedes paralicen el arbitraje porque este señor ha dicho que ustedes tienen un conflicto y contra el centro de arbitraje. Estas denuncias abundan, ¿no? Es muy común. Hay una gestión en la entidad, generalmente podría ser un gobierno local en provincia, contrata con alguien, el contrato tiene problemas, luego viene otra gestión y dice, bueno, yo voy a auditar, voy a ver qué ha hecho este señor, denuncia. A veces con razón, ¿eh? No te digo que no, que sean por las puras. Denuncia. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Si es que hay un arbitraje, dicen, hay que pararlo. Señor árbitro, usted no, porque acá hay una denuncia penal. ¿Qué tiene que hacer un árbitro en ese caso? Yo creo que es muy difícil dar una respuesta a priori que pretenda convertirse en una regla. Yo creo que como la gran mayoría de cosas en estos temas, hay que darlas caso por caso, ¿no? Yo te digo, la gran mayoría de casos seguramente van a ser intentos porque el arbitraje no prospere. Pero puede ser que existan pocos casos en los que sí, el árbitro tendrá que evaluar si es que este pronunciamiento en el ámbito penal tiene alguna injerencia respecto de la controversia que él tiene, sobre la que él tiene que pronunciarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, yo creo que en la mayoría de casos no es más que una muestra nueva de los intentos, basados generalmente en ignorancia, muchas otras instituciones jurídicas, muchos otros ámbitos, como en este caso sería el ámbito penal, de tratar de meterse en el arbitraje, de tratar de ponerse por encima del arbitraje porque no lo entienden, porque a veces piensan, no, porque este señor, ¿quién es este abogado? ¿Quién es este señor? ¿Árbitro? ¿Árbitro de qué? He tenido casos en donde es así, o sea,
Dicen, no, yo quiero que el Poder Judicial mejor lo diga. Pero señor, acá no, prefiero. Entonces no me voy a poner en todo el arbitraje todo y después lo voy a llevar a nulidad para que el Poder Judicial me diga. Digo, pero el Poder Judicial no va a poder ver sobre el fondo. No, pero yo quiero eso. Entonces, a veces, eso es ignorancia, por ejemplo, ¿no? Y parte también de esa ignorancia están los otros temas de los que me pedía conversar, ¿no? Por ejemplo, este tema de las recusaciones maliciosas, ¿no? Otra vez estábamos en un webinar, no sé si también habían algunos de mis colegas ahí, y estábamos hablando de este tema de la digitalización, del arbitraje y todas estas cosas, ¿no? Y cuando me tocó exponer, yo puse algo que en ese momento lo había leído, que era, si bien es cierto, estamos en las últimas tecnologías y todo, hay un concepto que es básico, la buena fe. La buena fe. Ahora que todo se notifica por correo, oficialmente, correo electrónico, surgen pues siempre alguien que se cree con mayor inteligencia, con mayor astucia, y dice, no, yo no recibí ningún correo, yo no lo envié, no me llegó, a ver, reenvíenme, ¿no? Por ejemplo, en las audiencias virtuales, ahora son en plataformas como esta. Yo he tomado conocimiento, un caso personal para ilustrar un poco lo que son unas recusaciones maliciosas, yo creo hasta absurdas. El árbitro apagó su cámara durante la audiencia. Entonces, eso significa que ya está parcializado con la otra parte. El árbitro hizo 2 preguntas a una parte y a la otra le hizo 6. Está parcializado. El árbitro resolvió una excepción planteada a favor o en contra de lo que yo dije, entonces también ya adelantó opinión, está parcializado. Y ahí viene otro tema, porque en el caso de recusaciones maliciosas y en el caso particular de los arbitrajes en contratación pública en el cual el Estado es una de las partes, yo sí ahí el argumento de la ignorancia lo descarto, porque los profesionales de las procuradurías son abogados que conocen del tema. Muy buenos abogados, muchos de ellos, especialistas en arbitraje, en contratación pública, que saben del tema. Y yo creo que ahí ya viene, en algunos casos, por un malentendimiento de lo que es su función como procuradores, ¿no? Ellos a veces se sienten con el deber de agotar todas las vías para hacer una defensa correcta. Y se cree que a veces, ante la falta de argumentos o de razones fácticas para defender un caso, la recusación puede ser un mecanismo para sustentar o ganar un caso. Entonces dicen, bueno, ¿sabes qué? Acá estoy perdido. Vamos a ver, pues, pero el árbitro, no sé, mira, apagó la cámara, ¿no? O sea, que el árbitro, oye, pero la excepción que planteé me la declaró infundada, ¿sabes qué? Vamos a recusarlo. Saben a veces que no tienen la razón y que probablemente la dos salga en contra, ¿no? Hay algunos casos que son claros, ¿no? Yo puedo también hablar de, sin mencionar a los nombres, un caso que me pasó que es penalidades, ¿no? Retraso injustificado, penalidad. Retraso justificado, no penalidad. Está en una audiencia y los abogados y los técnicos de la entidad, quienes habían aplicado la penalidad, dicen, efectivamente, el retraso en el que incurrió el contratista fue justificado porque fue por culpa nuestra, ¿no? Fue culpa del área X que se demoró en entregarla. Entonces yo, obviamente, los escucho y digo, está aceptando prácticamente que la otra parte tiene razón, entonces le repregunto y le digo, ¿no? ¿Está seguro de lo que usted está diciendo? Sí, claro. El retraso tiene justificación y la justificación es que nosotros hemos omitido hacer esto. Perfecto, no hago más preguntas. ¿Qué pasa después? Ese fue el caso justamente en el cual, como apagué la cámara durante un instante porque se interfería la señal que no era muy buena, lo recusamos porque apagó la cámara. ¿Qué es lo que pasa en la realidad?
ya habían perdido el caso y el tratar de buscar a último minuto que venga otro árbitro que evalúe su caso, piensan que es una manera eficiente de hacer su función de defender al Estado. Entonces ahí hay un entendimiento de lo que es defender al Estado, un mal uso de lo que son las recusaciones. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? La verdad no sé, en el caso he visto que los centros le ponen tasas altísimas, pero las pagan. A mí me llama poderosamente la atención. Yo nunca había sido recusado en todo mi ejercicio de árbitro y he recibido 2 recusaciones. Una esta es de la Cámara y la otra es por una excepción que resolví. Y me dicen también, los honorarios eran X y la tasa para la recusación eran 5X. Los señores no pagaron los honorarios porque decía que no podían. Bueno, la otra parte los asumió. Pero llegando el momento de recusar, pagaron la tasa que era 5X. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que realmente motiva a esto? Yo no creo que sea hasta a veces mala fe. Yo creo que como lo venías poniendo, es un mal entendimiento de lo que es su función como abogado, ¿no? O sea, la defensa generalmente tiene que ser más técnica, ¿no? Estos son recursos que a veces uno ve, no sé, a veces lo copiamos hasta de películas que vemos del extranjero donde el abogado tiene un jurado al frente y a veces sus argumentos son más emotivos que técnico-legal. Yo creo que a veces uno peca por eso. Creo, es una teoría. No lo sé. ¿Cómo se evitan? Hay que realmente poner un estándar más alto para las recusaciones, ¿no? La gran mayoría de estas recusaciones a veces lo único que hacen es tomarte tiempo porque quienes tienen que resolverlas, en su gran caso, sí son gente que sabe y las declaran infundadas, pero ya se paralizó el arbitraje. Entonces, esto también es otro intento por meterse contra el arbitraje y paralizarlo, al igual que el anterior, en donde se pretende suspender los procesos arbitrales por estas denuncias contra contratistas, ¿no? Y finalmente, para ir cerrando con los temas que me habían pedido, sobre los cuales me habían pedido mi opinión, el tema de la ejecución de laudos arbitrales, ¿no? Este es un tema que sí realmente he seguido y me apasiona mucho, porque yo en mi actividad como árbitro, el 99.9% de casos yo soy árbitro. Entonces, el árbitro generalmente no sabe, pues, una vez que emite su laudo, no sabe si este se llega a concretar, se llega a ejecutar, se llega a cumplir. Esta es una función que a veces uno como árbitro dice, bueno, yo ya laudé, hice un super laudo, escuché las partes, sustenté bien, yo creo que lo he hecho en derecho, pero yo desde hace unos años, a raíz de un cliente del estudio donde yo trabajaba, cliente de años, me pide por favor que yo sea su abogado, que en un arbitraje. Yo generalmente no lo hago, pero bueno, lo hice. Un caso muy claro donde obviamente se obtuvo un laudo a favor, pero que hasta ahora, 6 años después, no se puede cumplir. Y es increíble. Y ahí es donde yo empecé a ver, porque uno también como árbitro, no sé, te da un poco de frustración que las decisiones que uno toma y que están plasmadas en los laudos no se lleguen a concretar, porque al final, si bien es cierto uno, como árbitro, tiene esta misión ya un poco más deontológica, de impartir justicia, de hacer que una controversia se solucione aplicando derecho, pero también con un criterio de justicia, al final dices, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy acá? Si mis laudos no se cumplen. Si yo he dicho, y esta parte tiene derecho a que le paguen una indemnización, un pago, y nada. Entonces, mi función no está completa. Y ahí hay un gran problema, ¿no? Hay un gran problema que yo creo que necesita un cambio normativo, ¿no? Hay un problema que tiene varias aristas. Una de las primeras aristas es, lamentablemente, cultural. Y cultural de la gestión pública. En la gestión pública, lo que menos le gusta hacer es pagarte. Te ponen todos los peros posibles para pagarte. Yo, en este caso en particular, se les ganó el caso por algo que era evidente, ¿no? Bueno, después hay que cobrar lo que había que cobrar. Tenían 3 informes favorables para pagar. Y simplemente no lo hacían. No, ¿sabes qué? Preferimos que nos lo ordene un juez. Pero ya tiene un laudo arbitral que lo ordena. No. Bueno, vamos al proceso de ejecución, que en teoría es un proceso rápido. En el proceso de ejecución, como en toda la justicia estática del Poder Judicial,
Hay mil maneras de sacarle la vuelta a todo y de retrasarlo, ¿no? Nulidades tras nulidades, no me notificaron bien, no me hicieron. En este caso había hasta un informe de la Procuraduría diciendo, señores, paguen, paguen. Ya la obra ejecutada se está usando desde hace tiempo. Paguen, pero no. A la entidad, hasta ahora no descifro por qué, no, simplemente se negaba a pagar. Y lamentablemente tenemos este tema de, hay una primera regla de que las cuentas del Estado son inembargables, ¿no? Yo sé que hay muchos casos donde sí se ha logrado embargar determinadas cuentas específicas, cuya identificación no se da en todos los casos y es complicada también. Pero eso le lleva a la persona que tiene un laudo por ejecutar otro proceso más. En este caso, nuestro arbitraje duró 1 año, íbamos 6 años en el Poder Judicial y hasta ahora no se cobra ni un sol. No se cobra ni un sol. Entonces, lo que yo digo y lo que yo propongo es, hay que modificar la ley de contrataciones, porque en este caso es un arbitraje de contratación pública, y dice que la gran mayoría de los arbitrajes que se dan acá son de ese tipo, en donde se diga, ¿no? Así como se puso en su momento que antes de llevar a la nulidad se tiene que hacer un análisis costo-beneficio, y se puso también como un requisito para la nulidad una garantía, ¿no? Por el monto que debe pagar el laudo. Yo pienso que también se tiene que hacer una simple modificación, es decir, porque lamentablemente la ley de contratación no pone un plazo para pagar de la liquidación, por ejemplo. No hay un plazo para pagar la liquidación. Entonces es tan simple como decir, todas las controversias, ¿no?, que se generen, se pagarán en la liquidación. Va, excelente. Vamos bien, primer punto. Todo se va a pagar en la liquidación. La liquidación, cuando está consentida, ¿se tendrá que pagarse? Sí. Seamos razonables con la burocracia. En un plazo de 30 días hábiles. En caso de arbitraje, de consentido el laudo, 30 días hábiles. Como ya no van a ir a anulación del laudo, porque ahora en anulación del laudo les piden un análisis costo-beneficio, se les da un plazo para que paguen. Bajo responsabilidad. Simple. Evitemos ir al Poder Judicial a ejecutar laudo. Otra opción que alguna vez escuché conversando, porque yo fue justo antes de la pandemia, final de 2009, asistí a un evento justamente sobre estos temas. Y me fui súper asustado, porque lo que pensaba escuchar, porque habían jueces también y árbitros, era una reflexión del tipo, vamos a mejorar y vamos a ponerle un tope de tiempo. No. Salí asustado porque dijeron, ahí me enteré que mi plazo de 6 años es cortísimo, porque se demora entre 10 a 15 años a veces. Entonces yo dije, wow, acá hay algo que está mal, esto está mal. Entonces, esta modificación yo pienso que ayudaría mucho, ¿no? Sobre todo en estos momentos en donde muchos contratistas, muchas empresas que contratan con el Estado necesitan liquidez, ¿no? Y así como esta empresa, la cual yo representé en este arbitraje, hay un montón que tienen laudos ganados. Sí, y que las entidades simplemente a veces no le quieren pagar. No le quieren pagar. Entonces, eso es un punto fundamental, ¿no? Yo creo que nosotros también como árbitros a veces como que sentimos que nuestra misión se cumple al emitir nuestro laudo, ¿no? Pero yo creo que a veces, si lo digo por el caso de experiencia personal, y a partir de ese momento me empecé a interesar por el tema, es también parte de nuestra función como árbitros es tratar de asegurar que nuestras decisiones se cumplan, ¿no? Y ahí es donde viene otra propuesta que escuché de las que les estaba hablando, es, se le puede dotar quizás también de facultades para ejecutar sus laudos a los árbitros. Ya están, sí las tenemos, pero lamentablemente no tenemos la facultad coercitiva que sí tiene el Poder Judicial. Pero se podría también mejorar, es decir, los árbitros pueden ejecutar los laudos en caso las entidades no los cumplan y ponerle algún tipo de sanción, pena. Son simplemente ideas que suelto. Les agradezco por escucharme. Gracias, doctor Sotelo. Muy bien. Entonces, como se está viendo, lo que se espera de un proceso arbitral es un proceso donde no haya dilaciones,
innecesarias, maliciosas, irracionales, donde los principios de celeridad y economía procesal, comparativamente a lo que es la administración de justicia jurisdiccional, pues obviamente tendrá que haber una diferencia. Pero con estos 3 puntos que ahora estamos planteando como temas controvertidos en relación a cómo un proceso podría dejar de ser celer, podría dejar de tener el recorrido normal, dice, razonable que deba tener, es que motiva este evento. Entonces, doctor Daniel Tribeño, ¿qué opinión le merece ello? O sea, ¿cómo conseguimos, a la luz de estos 3 puntos controvertidos, que este proceso ya no solo sea razonablemente ser, sino además ya en la ejecución del laudo arbitral, incluso, ya se está planteando el tema, pues estos tengan esa posibilidad de ser ejecutados? Ahí parece que hubiera una insuficiencia. Adelante, doctor. Entiendo que me estás consultando por el último punto, ¿no? Los 3 puntos, Los la 3 puntos, ya. suspensión y paralización, las recusaciones maliciosas y la ejecución de los laudos. Adelante, por favor, doctor. Ok, bien, para hacer directo y concreto. Sobre el segundo tema, ¿no? Suspensión y paralización del arbitraje por denuncias contra contratistas y funcionarios públicos, ¿ya? A ver, digamos, los árbitros no tienen como función dilucidar sobre la presunción de inocencia. Esa es una labor que corresponde al Poder Judicial. Después de al juez penal judicial, ¿no? Luego de un despliegue probatorio suficiente y eficiente. Eso no le corresponde a los árbitros. Ahora, salvo que ha habido algún caso, ¿no es cierto?, que son muy pocos, y alguna vez me tocó estar en uno de ellos, salvo que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, dicte sentencia respecto de la responsabilidad penal de algunas personas que están involucradas o han estado involucradas en un contrato que tienes como árbitro la responsabilidad de resolver, bueno, en esos casos sí existe una sentencia penal, ¿no es cierto?, sin pronunciarte sobre aquello que se pronuncia el juez penal, tendrás que determinar como árbitro las consecuencias legales de un contrato que infringe normas de orden público, que es la nulidad. Y alguna vez me ha tocado estar en esa posición. Pero, digamos, en consecuencia, ¿no?, los árbitros no tienen la función de dilucidar sobre la presunción de inocencia, así que si viene alguna solicitud de suspensión o paralización del arbitraje, no debería de procederse a ello, ¿no es cierto?, en condiciones, en muchas de las condiciones que puedan existir, ¿ya? Tercero, sobre las recusaciones maliciosas. Bueno, a ver, digamos, ¿qué es lo que yo he visto en gran parte del 2020, ¿no? Sobre todo post cuarentena, ¿ya? O la etapa de la cuarentena con el inicio y el desarrollo de las actividades económicas. Yo lo que me he percatado es lo siguiente, que el número de solicitudes de ampliación de revelación y el número de recusaciones se ha incrementado considerablemente. ¿Sí? Considerablemente. Y recusan por igual, sobre todo en lo que tiene que ver con contratación pública, digamos, ambas partes, contratistas y entidades, por distintas motivaciones. Entonces, el número de recusaciones se ha incrementado. Y algunas de ellas, pues maliciosas, ¿no? De manera anecdótica, pues hay varias, ¿no? Entonces, actualmente, ¿no es cierto? Como citaba Eric, porque te apagan la cámara, ¿no? Antes, cuando no había época virtual, era por dar la mano, ¿no? Recusaban a alguien por dar la mano, ¿no es cierto? ¿No? Se presentaba a la audiencia. Otras recusaciones porque lo tenías en tu lista de amigos en alguna red social, ¿no?
Entonces, bueno, siempre ha habido recusaciones maliciosas, pero se ha incrementado el año pasado. ¿Cuál es una fórmula? Para mí, ¿no es cierto? Porque sí, las partes no se hacen problema por la tasa. Cuando la parte quiere recusar, paga la tasa. Ahora, se justifica en parte porque para quien recusa, eso puede propender a un equilibrio a un equilibrio de condiciones en el tribunal. Si saco al árbitro que considero que no debe estar, bueno, bajo la premisa de quien recusa, así es, ¿no? Pero una medida que alguna vez lo comenté, ¿no es cierto?, en algún espacio, es el siguiente. Si la recusación es declarada infundada, ¿ya? Más aún si es una recusación que paraliza, ¿no es cierto?, el quehacer del tribunal, vale decir, cuando se recusa a la mayoría o al tribunal en pleno, en el caso que las recusaciones sean declaradas infundadas, que se impute, ¿no es cierto?, una parte del costo de los honorarios a la parte que lo planteó. No que pague más, no que pague más de los honorarios que ya pagó, sino que en la distribución, ¿no es cierto?, exista una imputación del porcentaje de los honorarios, ¿no es cierto?, que tenga que asumir como consecuencia de haber planteado una recusación que finalmente fue declarada infundada, ¿no? Por decir, no sé, y el porcentaje ya se podrá ver, ¿no es cierto?, en cada circunstancia, ¿no? Puede ser 10%, 15%, ¿no es cierto? Pero si es que se declara infundada la recusación, bueno, que asuma un porcentaje de los honorarios. Generalmente los árbitros cuando resuelven, ¿no es cierto?, resuelven sobre la base de un 50-50. Bueno, ya no será 50-50, ¿no? Será un porcentaje menor, ¿no es cierto? O será un porcentaje mayor que asumas por el hecho de haber planteado una recusación que finalmente se declara infundada, ¿no? Claro, hay algunos casos excepcionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me he encontrado casos que una parte no paga, pero recusa, ¿no? Entonces, bueno, eso ya puede merecer algún tipo de tratamiento especial. Pero con todo, utilizar un mecanismo análogo a lo que existe, por ejemplo, en el Tribunal de Contrataciones, ¿no es cierto? Para evitar, digamos, apelaciones maliciosas o dilatorias, ¿qué es lo que hace la norma? Pide una garantía. Hacer eso idéntico en materia arbitral no lo creo, porque ya de por sí el arbitraje es un mecanismo un tanto más oneroso. Pero sí puede existir una solución en la imputación del costo de los honorarios final, en caso que se haya declarado infundada la recusación o recusaciones planteadas, ¿no? Y por último, el numeral 4, en lo que tiene que ver con la ejecución de los laudos arbitrales. Bueno, en este punto, ¿no es cierto?, o cuál es el principal problema en la ejecución de los laudos en el Perú, ¿no es cierto? Bueno, son dos, creo yo. El primero de ellos, su ejecutabilidad, ¿no? Los árbitros tienen la obligación de hacer laudos ejecutables. Ese es lo primero. Y eso ya tiene que ver con formación profesional, eso ya tiene que ver con claridad, con claridad y abocamiento necesario y que el caso amerita, ¿no es cierto? Hay necesidad de horas de vuelo en la materia, ¿no es cierto? Finalmente, un laudo que sea ejecutable. Y en segundo lugar, que quien pierda, ¿no? Y digamos, sobre todo en el caso de arbitraje en contratación pública, cuando el Estado pierda, ¿ya? Ahora, paréntesis aparte, ¿no es cierto? Habría que señalar acá, ¿no es cierto?, que habría que desmitificar también lo que se dice ya de hace mucho tiempo. No necesariamente por decir algo, eso es verdad. O sea, por ejemplo, digamos, hay verdades del pasado que ya no son reales ahora. La clásica frase, ¿no? El Estado siempre pierde. En materia arbitral ya no sucede eso. Existen instituciones, ¿no es cierto? No me dejarán mentir, ¿no es cierto? Los colegas que están aquí presentes, que hay instituciones que su tasa de éxito se ha incrementado considerablemente con el paso de los años, como parte de un proceso de aprendizaje. Pero personalmente he visto entidades que tienen una tasa de éxito de hasta de 80%, ¿no? Hay otras que están en camino, están atrás, ¿no es cierto? Pero, digamos, la tendencia es
a ganar un poco más de espacio. Pero bueno, por ejemplo, en el caso del Estado, si hay un problema allí, que el Estado tiende generalmente a hacer uso del tiempo de prolongamiento o de prolongación del pago de las obligaciones como consecuencia de laudos que le da la norma de presupuesto. El decreto legislativo 1440, 5 años. Eso, por ejemplo, sí, yo creo que podría merituar una salida legal, ¿ok? Una salida legal que, digamos, impida, ¿no es cierto?, o restrinja lo más razonablemente posible para que el Estado no pague en tanto tiempo, porque no es una regla, ¿no? Una recomendación en ese punto ya de tipo legislativo es que en lo que tiene que ver con la normativa del caso, se contemple como obligación de reparar, ¿no es cierto?, como obligación de pagar, no solamente las sentencias judiciales, porque, por ejemplo, el decreto legislativo 1440 habla de sentencias judiciales, ¿no? No habla de instrumentos que son cosas juzgadas, como por ejemplo son los laudos. Pero esas cositas, ¿no?, en términos sucintos. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien, vamos ahora pues escuchar al doctor Augusto Villanueva. Y a ver, lo que más o menos va quedando claro es lo siguiente. Si tenemos una denuncia ante la Fiscalía o incluso un proceso ya ante la justicia penal y hay un pedido formal, un pedido procesal, ¿correcto?, de suspensión o paralización del proceso arbitral, ¿correcto? Ese es el escenario. ¿Cómo debiera procederse? ¿Corresponde suspender o paralizar el proceso? Sabemos que en la instancia jurisdiccional es optativo, ¿cierto? No hay una obligación, no dice suspenderá, podría suspender, dice, ¿ya? Podría suspender. Y valgan verdades, por un tema de especialidad, los juzgados civiles, en particular, nunca suspenden un proceso, ¿correcto? Así el proceso esté bien avanzado o incluso, yo no sé, hasta con acusación fiscal. Muy bien, entonces nos interesaba esa parte. Entonces, en un proceso arbitral, ante un pedido, ojo, en ese sentido, ¿cómo proceder? Ya las exposiciones señalan que no tendría por qué hacerse y bueno, habrá que comentar sobre ello. Ahora, en relación a las recusaciones, igual, habría que comentar cuáles son los supuestos para una recusación. Entonces, también se ha adelantado, ¿sí? Algunos supuestos. Entonces, la norma qué supuestos establece y en todo caso, esa decisión que se tome sobre la recusación, a quién corresponde y si ello es materia en todo caso de impugnación, fíjense. Y en relación a la ejecución de los laudos arbitrales, ya se comentan algunas iniciativas de algunas reformas adicionales. Por favor, doctor Augusto Villanueva, adelante. Ok, doctor, de acuerdo. Sobre la consulta de cuál debería ser la posición de un árbitro frente a una solicitud de suspensión o paralización del arbitraje en el marco de un proyecto donde se han interpuesto denuncias contra contratistas o funcionarios públicos. A ver, para un correcto desarrollo de la actividad arbitral, se exige al árbitro contar con imparcialidad e independencia, ¿no? Primero, el árbitro no tiene que representar los intereses de ninguna de las partes. Segundo, tiene que realizar sus actividades con absoluta independencia y con la mayor discreción, estando obligado a guardar la confidencialidad de todas las actuaciones arbitrales. Es lógico que cuando se va a comunicar al árbitro sobre su posible nombramiento, este árbitro debe revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a una recusación por dudas injustificadas sobre su imparcialidad o sobre su independencia. Ahora, en ese sentido, ¿cuál debería ser la posición de un árbitro frente a una solicitud de suspensión o paralización del arbitraje? Debemos tener presente para esto que el arbitraje no debe estar condicionado ni a situaciones políticas, ni tampoco debe estar condicionado a la justicia penal, ¿no?
En el caso del arbitraje tenemos la cláusula arbitral. Esta cláusula arbitral, que muchas veces es una pequeña cláusula, guarda autonomía respecto del contrato que lo contiene. Son dos cosas totalmente diferentes. Entiéndase para estos propósitos, ¿no? Que guarda autonomía del contrato suscrito bajo la norma de contrataciones del Estado. O sea, estamos hablando de cosas distintas. En ese sentido, al ser la cláusula arbitral autónoma o separable del contrato principal, ello implica claramente que las vicisitudes que puedan afectar a este contrato no se trasladan necesariamente, ¿no?, al acuerdo arbitral, cuya existencia y validez deben juzgarse independientemente. Es por ello que a través del principio de separabilidad o autonomía del acuerdo arbitral, un árbitro o un tribunal arbitral que actúan de buena fe y se desempeñan justamente bajo esos criterios que le comento de imparcialidad o independencia, cuentan con jurisdicción otorgada a nivel constitucional para conocer y además para continuar con las actuaciones arbitrales, sin que una mera investigación, ¿no?, ya sea de la Fiscalía pueda suspender o paralizar un proceso arbitral. Más aún si una cosa es la investigación de un comportamiento humano tipificado como delito, y otra cosa muy diferente es la actuación independiente de un tribunal arbitral que se desempeña en virtud a ¿qué? A la cláusula arbitral que se traduce a través de un encargo que las partes, ¿no?, pactaron inicialmente la suscripción del contrato, en el cual acordaban también la aprobación de ese convenio arbitral. Esa es mi opinión. Entonces, no debería haber una paralización ni una suspensión para mí en este caso. En el otro tema, ¿cómo se podrían evitar recusaciones maliciosas o sin sentido? A ver, la recusación puede ser planteada objetivamente por las partes cuando se verifica una afectación a la imparcialidad o a la independencia, ¿no? Por ejemplo, cuando en la práctica, porque de hecho, ¿qué ha pasado en la práctica? Hay árbitros que en la práctica parecen abogados de la parte, de una de las partes, ¿no? O cuando el árbitro favorece indebidamente a una de las partes, o cuando muestra predisposición hacia una de las partes, o hacia determinados aspectos correspondientes a la materia objeto de la controversia. En esos casos se podría estar frente a una causal objetiva para poder recusar un árbitro. Hay definitivamente otras causales que no son objetivas que podrían ser no tan claras. Por ejemplo, cuando el árbitro dicta cátedra en la misma universidad que el abogado de una de las partes, pero eso básicamente no acredita mucho. Pero bueno, es una causa no tan clara. Pero sí, ahora nos vamos al aspecto negativo de la recusación, ¿no? Algunas veces la recusación puede ser mal utilizada en razón a que se puede basar sobre una duda que no es justificada o donde el conflicto de interés no se produce, cuando no hay un conflicto de interés, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene por objeto esta recusación, ¿no? Demorar la constitución del tribunal arbitral, puede ser dilatar el proceso, hacer que un árbitro sea sustituido por otro, o simplemente presionar de tal manera que el árbitro renuncie, ¿no? Y algunas veces se plantean recusaciones contra un árbitro que ha laudado reiteradamente en un sentido específico, por ejemplo, ¿no? Y lo que alegan en la recusación es que este árbitro, por laudar de manera reiterada, perdió independencia, ¿no? No obstante, este actuar jurisdiccional del árbitro no puede ser sojuzgado o sometido a cuestionamientos de independencia o imparcialidad, porque se trata de una manera de pensar del árbitro, ¿no? Estamos normalmente ante tipos que son usualmente utilizados para presentar recusaciones en el marco de arbitraje. Pero, ¿cuáles serían los efectos de una recusación malintencionada, ¿no? Hay un efecto psicológico, porque al no declararse fundada una recusación que ha sido interpuesta de manera maliciosa, eso desde el punto de vista psicológico va a generar en el árbitro una mala imagen de quien lo recusó. Esto ya ha sido estudiado, ¿no? Por lo que los justiciables, cuando presentan recusaciones malintencionadas, se juegan una ruleta rusa, ¿no? Basta hacer una recusación malintencionada o una recusación sin sentido para estar preparado, en el caso de que no se declare fundada la recusación, tener pues o generar en el árbitro recusado ya
una mala imagen, ¿no? En tal sentido, a efectos de velar ya por un adecuado seguimiento y control de las recusaciones maliciosas, que pueden hacer mucho o los tribunales o los centros, ¿no? Es identificar la mala fe procesal de las partes y también identificar las prácticas maliciosas durante la tramitación de las recusaciones para proteger un adecuado funcionamiento del mecanismo arbitral y que no solo depende de la independencia y la imparcialidad de los árbitros, sino que también dependen de la conducta de los propios litigantes y de las partes, ¿no? ¿Qué se podrían hacer? Se pueden adoptar medidas de carácter preventivo y sancionador para que las partes y sus abogados litiguen con la verdad, ¿no? Con la verdad en el arbitraje. Ahora, como mencioné, la recusación maliciosa tiene por objeto retirar del camino al árbitro o hacerlo renunciar. Lo mismo sucede muchas veces, por ejemplo, con la respuesta anterior, con las denuncias o investigaciones penales contra árbitros, porque la finalidad es alejarlos del proceso arbitral, ¿no? Es por ello sumamente importante el seguimiento continuo para evitar este tipo de recusaciones abusivas contra los árbitros. Y respecto de la consulta de cuál era el principal problema para la ejecución de laudos en el Perú, ¿no? El problema de la ejecución de los laudos, a mi criterio, ya no es procesal, ¿no? Sino que se encuentra ligado ya más a una actuación propia de la entidad de la administración pública. Es decir, muchas veces a las entidades públicas les toca cumplir con las obligaciones determinadas en un laudo arbitral específico, y en las mayorías de los casos se identifica que esas entidades tienen comprometido su presupuesto y ya no hay manera para los contratistas para cobrar esta deuda que nace del laudo arbitral, ¿no? Se quiera o no, esto impacta directamente en la seguridad jurídica y en las inversiones que se realizan en el país, porque muchas de estas empresas que son contratistas del Estado, al no ver cumplida esta obligación de pago, es decir, al verse afectados en sus intereses económicos, van a pensar y repensar muchas veces antes de querer volver a contratar con el Estado, ¿no? ¿Y cuál sería una propuesta, por ejemplo, de mejora? De repente podría centrarse en una propuesta de mejora en ampliar el presupuesto para que las entidades cuenten con una mayor previsión presupuestal para pagar deudas derivadas de laudos arbitrales, y de repente se me ocurre una propuesta mucho más agresiva, pero que por ello no debe dejar de ser analizada, es que el presupuesto asignado, ¿no?, se congele hasta que se dirime el arbitraje de contratación pública, ¿no? Porque por lo general ese presupuesto es utilizado en el caso de obras en el saldo de obra, ¿no? Y cuando ya se utiliza, pues es un dinero que ya no se va a volver a ver. Entonces, no estamos ligados en el tema de ejecución de laudos, no estamos sometidos ya en virtud de la normativa, no hablamos de problemas que se vean en la ejecución de un laudo arbitral, sino hablamos más de previsión presupuestal, hablamos más de recursos asignados a las entidades públicas para que puedan cumplir con su obligación de pago. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Entonces, a ver, estos puntos controvertidos han surgido de pronto de un focus group, un pequeño estudio que se hizo. ¿Qué temas sensibles tenemos en relación a un proceso arbitral y que deban de ser, pues, deliberados, debatidos, analizados, y cómo no, incluso alcanzarse iniciativas que solucionen estos temas recurrentes, ¿correcto? Entonces, lo que esperamos es un proceso que siga, ¿sí?, un recorrido, un tránsito, una vía normal, razonable, que ya decíamos, se cumplan los plazos, los principios de economía, celeridad procesal. Bien, entonces, doctor Ítalo Roldán, estos 3 puntos, y si usted considera alguno adicional, también sería bueno que lo mencione, y habrá oportunidad también para los demás expositores, su opinión sobre estos puntos que podrían dilatar un proceso. Adelante, doctor Ítalo Roldán. Su micro, por favor, actívelo, doctor. Listo, Gracias. muchas gracias. Gracias por darme espacio. Bueno, parto por lo que dijo Eric hace un momento, la propuesta sobre ejecución del laudo. Interesante propuesta que hace Eric en el sentido de dar un plazo perentorio para que las entidades
cumpla con la ejecución del laudo o pagar el laudo que es ordenado por el tribunal arbitral. Obviamente, como dice Daniel, siempre y cuando sea un laudo ejecutable, ¿no? Es una buena alternativa, drástica por cierto, pero vayamos si eso lo consideran en el Poder Legislativo. No creo que porque apenas podrá leer un texto más sencillo, pero tal vez en el próximo Poder Legislativo plantear tu propuesta, Eric, que está muy buena, no se me había ocurrido antes, y tal vez complementarla con algo adicional. No sé, de repente tal vez ahí plantear el tema de que si hay un laudo no es cumplido o pagado en el plazo de un año por la entidad, al año siguiente el titular del crédito, en este caso el contratista, tendría el derecho de poder obtener un crédito fiscal. Todos sabemos que las empresas están agobiadas por los pagos de los impuestos. Entonces, no sé si todo o parte hasta un tope ser utilizado como un crédito fiscal, porque los 5 años que, como decía el doctor anteriormente, nuestro colega, los 5 años en el Poder Judicial tal vez no se cumplen, puede pasar hasta 10 años. Y justicia que tarda no es justicia, ya es una injusticia. Y entonces vemos que esto está plagado en todo el Perú a nivel nacional. Eso sucede constantemente. Además es un secreto a voces que estas cosas, como dice el doctor Villanueva, todo discurre y todos entienden que queda netamente en la administración pública. Queda ahí. Queda ahí, ¿por qué? Porque sabemos que esto de acá es una especie de arreglo. El que no se acerca al administrador de la entidad, no cobra. Ahora, si uno va por el tema de ir a la legislación de la ley de pago de deudas del Estado, de la deuda interna, si uno va ahí y dice, oye, acredítame por qué le pagaste al otro, que es una deuda nueva, y al más antiguo no le pagaste. No, es que salió un decreto supremo del mes, justo el último día del año, como suele suceder, el 31 de diciembre de cada año, sale un decreto supremo, un decreto de urgencia, donde se autorizan los pagos. Todos los años salen allí sin hacer ruido, y nadie lo ve. Y muchas deudas, obviamente las principales, que van a la hoja de cada ministerio, son las primeras que salen pagadas. Y las deudas más antiguas ahí están, durmiendo sueño de los justos. Sucede constantemente. Entonces, dar el remedio a la legislación de la ley específica de deuda pública o deuda interna, tal vez no sea un mecanismo tan factible. Sí, por el lado de Eric, donde dice, oye, ¿me pagas en un plazo perentorio? O si no, le añadimos el tema del crédito fiscal. Sería ideal. Con eso, en algo podrá ayudar al contratista, porque muchos están quebrados, quiebran constantemente. Ese es por el lado quería partir por el lado, parte final del tema, para no olvidar la idea. Luego, en lo que respecta al tema de denuncias penales, comparto plenamente lo que dijeron los colegas anteriormente. Pero hay un tema acá que es bien preocupante. El actual reglamento de ley de Consejeros del Estado no ha previsto el tema de la regulación de arbitraje. Ustedes verifican el actual reglamento de la ley de Consejeros del Estado, no dice nada sobre la regulación de arbitraje. Sí lo decía el anterior reglamento, el que estaba aprobado con el Decreto Supremo 184/2008-F. El artículo 228 regulaba el arbitraje y decía que en cualquier etapa del proceso arbitral, los jueces y las autoridades administrativas se abstendrán de oficio o a petición de parte a conocer las controversias derivadas de validez, invalidez, resolución del contrato. Eso estaba en el anterior reglamento. En el vigente no lo está. O sea que actualmente el que va a arbitrar o actúa como árbitro, esta regulación no lo tiene en la vigente ley de arbitraje. Lo que sí tenemos es lo que sí estipula la ley de arbitraje, la norma sustantiva, donde sí en el artículo 3, en el numeral 2, dice, el tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. Simplemente con aplicación de esta norma del decreto legislativo, el tribunal podrá decidir, o el árbitro único, decir, ¿sabe qué, señores? El proceso penal corre aparte, nosotros no investigamos actos ilícitos, eso lo dará el Poder Judicial. Y con eso se cierra el tema, el tribunal tendría que decir improcedente y se acabó. Pero sucede, como pasó hace un poco tiempo con el tema de los casos del Club de la Construcción, que hubieron árbitros que estuvieron implicados aparentemente en temas de arbitraje y luego lo involucraron en temas penales. Y yo creo que eso no debe confundirse con lo que sucede a nivel nacional, porque ahora los procuradores a nivel nacional lo que hacen es, todo aquel que saca una resolución contraria a lo que yo pedí, es un árbitro que tiene un contubernio, es un árbitro que está actuando de mala fe. O sea, no necesariamente porque el tribunal o el árbitro resuelve algo de una manera u otra,
está coludido con una de las partes. Eso no sucede, no podría suceder, salvo que demuestre lo contrario. Lo que sucedió en el caso de Lavajato o en el caso de Curto, no recuerdo muy bien, uno de los árbitros fue el que era, la figura penal se llama el tema de colaborador eficaz. Este árbitro grabó a otros árbitros y ahí se demostró que había un contubernio. Obviamente, ante esa circunstancia, esos tribunales tuvieron que ser intervenidos, obviamente. Pero en el caso en concreto, si hay un funcionario público que aprobó una adicional de obra, una obra que valía 10 millones o 20 millones, y la aprueba una adicional de obra por 5 millones, y luego el funcionario público viene a la nueva gestión y dice, oye, esa adicional era indebida, ¿qué hace el nuevo funcionario público con su procurador? Ya, pide al tribunal que está en el arbitraje en trámite una reconvención, acumula una pretensión y pide que eso sea declarado nulo. Oye, un momentito, estamos ante un acto administrativo. Los actos administrativos, per se, aunque aprueba una decisión de obra, tienen que ser previamente anulados de oficio. Y el plazo en la ley general de administrativa es 1 año o 2, si no me equivoco, a lo mucho. Tenía que dar previamente declarar la nulidad de oficio de la propia autoridad administrativa. Pero como se desplaza el plazo, no, lo somete al tribunal arbitral para que recaiga la nulidad. ¿Y el tribunal qué hace? Luego, algunos lo admiten, otros no, y luego viene el tema de la denuncia penal. Oye, por si acaso, este tema está en un proceso penal de investigación, ¿y qué hacemos? Señor, el tribunal no resuelve temas de responsabilidad penal. Por favor, vaya usted a su fuero. ¿Por qué resolviste en contra? Yo te he pedido que suspendas. Ah, no, tú eres un árbitro que está actuando en contra de la ley. Y te recusan. Te recusan, y obviamente son recusaciones infundadas o improcedentes, porque no se puede recusar por decisiones arbitrales, lo dice bien claro la ley de arbitraje. Pero lo hacen, como dice Eric, probablemente porque saben a veces que están perdidos, no tienen una defensa técnica adecuada, porque si ese funcionario público, la nueva gestión vio que ese acto administrativo que aprobó la aprobación de obra era ilegal, indebido, lo que puede hacer es pedir la nulidad del acto jurídico. Si se le pasó el plazo de 2 años para la nulidad de oficio, puede ir al Poder Judicial y pedir su nulidad. En el Poder Judicial, como corresponde, la nulidad de acto jurídico. Porque puede decir que ha afectado el orden público, una nulidad virtual aplicando el derecho penal y código civil y se acabó. Pero eso es lo que sucede en estos momentos. Está de moda desde que salió el tema de la Lavajato y la Constitución, que todos los procuradores constantemente es lo más fácil que hacen. Como describía hace un momento los doctores, si das la mano o apagas la cámara, ya te recusan. Es una conducta indebida. Y tanto es una conducta indebida que en la propia ley, en el Código de Ética de Arbitraje del Estado, vigente, está el principio de la debida conducta procedimental. Y que la letra dice, eso está aprobado, esta directiva, por la resolución 136/2019 OCPRE. ¿Qué dice? El sexto numeral dice, debida conducta procedimental. Los árbitros deben conducir el arbitraje con diligencia, empeño y celeridad, sin que ello enerve las garantías fundamentales del debido proceso. Asimismo, todos los partícipes del arbitraje durante el desarrollo del proceso deben actuar guiados con respeto mutuo, veracidad, buena fe y lealtad procesales, evitando cualquier conducta ilícita o dilatoria. Ojo, dilatoria. Y lo que acontece últimamente es que es eso, son conductas dilatorias, y en consecuencia lo que hace el representante procesal del Estado, generalmente, en muchos casos, es violentar la debida conducta procesal. ¿Qué se podría hacer? No vamos a denunciarlo al procurador por haber violentado el Código de Ética de Arbitraje en del Estado. Porque si lo hacemos, si el árbitro lo denuncia, estaría incurriendo en un conflicto de interés con una de las partes. Y eso ocurre, ya no podría ser árbitro, tendría que renunciar. Entonces, tal vez lo que podría ocurrir sería comunicar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre esta actuación violentando esta conducta. O sea, lo que podría hacerse es poner en conocimiento del Consejo de Defensa Jurídica del Estado para que tome en cuenta que su procurador de tal sector o tal gobierno de entidad pública está actuando, violentando este principio del Código de Ética de Contratación Pública. Sería, se me ocurre, lo único. Solamente comunicar, porque si no se puede denunciar ni ante la Corte del Código de Ética, porque si no incurriríamos en conflicto de intereses con una de las partes, en este caso con el representante del Estado. Eso es lo que respecta al tema de
de la denuncia penal, y hay un tema, las recusaciones maliciosas. Bueno, creo que están sumergidas en la misma. Me remito a lo mismo que acabo de manifestar. Y bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias, doctor Lorenzo. Gracias, doctor Ítalo Roldán. Importantes sus acotaciones, como la de los anteriores expositores. Ahora vamos a escuchar pues al doctor Yashim Valdivieso. Doctor, estos 3 puntos controvertidos, pero no sé qué comentario le puede merecer lo siguiente. Ok, imaginemos un escenario donde hay una sentencia firme penal. Por alguna razón ya hay una sentencia firme penal. Me imagino que se oficiará al juzgado y remitirán copias. De repente ofrecen como medio probatorio ese expediente penal. No sé, las partes articularán algo al respecto. Pero incluso ante una sentencia firme, sabiendo que de repente nos movemos en el plano de lo lícito y el ámbito penal ya va al plano de lo ilegal, o sea, la gravedad mayor, vale decir, si es ilegal, obviamente que será un acto ilícito y ya habría cierta argumentación sólida en ese sentido. Entonces, ¿qué hacer frente a una sentencia firme penal? Por un lado. Por otro lado, ¿qué hacer si se cumplen esos supuestos que dicen los expositores para la recusación y sin embargo no se da la recusación? Y si finalmente, doctor, debe el tribunal arbitral, el árbitro unipersonal, debe tener coerción. Adelante, por favor, doctor Valdivieso. Muchas gracias, doctor Lorenzo. Bueno, ante la pregunta sobre qué sucede si le ponen en conocimiento al árbitro dentro de un proceso arbitral, entiendo, una sentencia judicial penal firme. Bueno, ya lo han dicho mis colegas, los árbitros lo que resolvemos resolvemos las controversias dentro del contrato, ¿no? La comisión de un delito, eso tiene un fuero especial, ¿no? El fuero natural, digamos. En ese sentido, yo creo que no tendría mayor incidencia en el proceso arbitral una sentencia penal firme, a menos, me pongo en el ejemplo de un contrato, por ejemplo, donde el contratista haya denunciado a los funcionarios porque le cambiaron las 3 últimas hojas de su contrato, por ejemplo. Por eso, Eric lo mencionó, ¿no? Eric dijo que habría que ver el caso específico de cuál sería el motivo de esa denuncia, ¿no? Si es un tema relacionado a la función pública y a la actuación de un funcionario, ese es un tema que lo tiene que ver las instancias correspondientes, ¿no? El tribunal arbitral no puede parar de dictar su laudo, ¿no? De resolver la controversia en el contrato, respecto de las relaciones obligacionales dentro del contrato, ¿no? Excepto, como le decía en el ejemplo, que podría pues presentarse que se informe previamente, me imagino, la existencia de este documento en vía penal. De repente habría que pensar bien si se suspende o no se suspende el proceso, porque ahí sí la investigación tendría relación con el contrato, ¿no? Pero es un ejemplo jalado de los pelos, ¿no? Normalmente las denuncias siempre son de funcionarios con contratistas y viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no tendría ninguna afectación. En cuanto a los elementos para las recusaciones, cómo evitar en todo caso recusaciones maliciosas, yo pienso que la recusación es un derecho que tienen las partes para poder de repente poner en evidencia algún hecho que ellos consideran que no les da confianza en los árbitros, ¿no? Pero sí es cierto, hay muchas recusaciones maliciosas, ¿no? Personalmente a mí me ha llegado hace poco un escrito que dice que encontramos inusitada celeridad en el proceso que denotaría confabulación entre el centro, el árbitro y la parte. O sea, es algo
increíble, ¿no? Nunca me habían dicho que porque avanzaba mi caso, ya, o sea, ya, ese ya es una cosa de locos, ¿no? Pero yo creo que algo que sabemos los árbitros es que las recusaciones no necesitan firma de abogado, entonces al final eh, te la firma pues el representante de la empresa y el representante de la empresa pues finalmente es como un disparo, pues lo que hace y punto, ¿no? Eh, Ahora que recuerdo, me comentaron de una recusación, nombran a un árbitro y al momento de absolver, bueno, dentro de los 5 días, la aceptación, el contratista indica pues que no, que hay un tema personal entre el árbitro y la empresa, porque aparentemente habían tenido un proceso anterior, parece que en este caso estaban en la liquidación de contrato. El proceso anterior había sido una ampliación de contrato, de plazo. Entonces, decían, bueno, acá hay un tema personal entre el árbitro y el representante legal, aparentemente por un laudo que no estaban de acuerdo, pues, resultado. Pero lo gracioso es que dentro de la recusación me indicaron que el contratista decía, además tenemos un tema personal con el árbitro, porque tiene una denuncia en ética del OCE y en ética del Colegio de Abogados. Entonces, cuando revisas se revisan las fechas, el árbitro, por ejemplo, acepta el 5 de enero, le corren traslado el 7 de enero, digamos, al contratista, a las partes, absuelve el 8 o 9 de enero, y las denuncias son del 9 de enero. O sea, consiguieron su acervo documentario y dicen, bueno, evidentemente ante estas denuncias, no dicen si que son antiguas o no, obviamente son fabricadas, eh, hay una relación entre el árbitro ya no va a ser imparcial del todo, ¿no? O sea, yo creo que en esos casos se podría, digamos, eh, tener un cierto control de denuncias de recusaciones maliciosas en el caso que se exija la firma de abogado, porque ese abogado que firma algo así, ahí hay mala fe, pues definitivamente, ¿no? Entonces podría válidamente cualquier árbitro que ve algo de malicioso de ese calibre, pues ir al colegio de abogados o al colegio, bueno, al colegio de abogados evidentemente pues tienen que firmarlo un abogado, eh, podría presentarlo a ética de abogado, del colegio de abogados, ¿no? Porque así tampoco son las cosas, ¿no? Pero bueno, es derecho de las partes, es importante que los centros de arbitraje o los entes encargados de resolverlas tengan también clara la figura, porque he escuchado algunos casos donde declaran fundadas recusaciones que no tienen sentido, también eso es peligroso, ¿no? Yo creo que últimamente, en los últimos años, pues la profesión de árbitro es una de las profesiones más peligrosas del mundo, digamos, ¿no? Al menos en el Perú, porque te amenazan porque te van a denunciar porque estás haciendo bien tu labor, o porque no les gusta cómo haces tu labor, o porque quítame esta paja, ¿no? Entonces, eso es importante. Creo que como cierre se podría concluir que yo creo que el funcionario tiene que responder por sus decisiones, ¿no? El funcionario público, ¿no? No solo judicial, porque todos sabemos pues que el fiscal ante la duda acusa, ¿no? No revisa, dice, bueno, que lo revise el juez, va, opino por abrir instrucción. Llega el juez y el juez lo reviso luego, ¿no? Ya, y le abre instrucción, ¿no? Y pone reglas de conductas, y ese es un drama pues, para la persona que es denunciada, ¿no? Que tiene que pagar una caución, tiene que conseguir abogado, tiene que prepararse anímicamente para un proceso penal, y además la familia, ¿no? La repercusión que tiene una denuncia en la familia, y bueno, y la reputación también, ¿no? Finalmente es un derecho pues, que tienen las partes de la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, yo creo que el que se abuse de esto, yo creo que debería ser de alguna manera controlado, ¿no? Eh, es muy fácil manchar honras y después nadie pues te saca tu aviso en primera plana del comercio diciéndote, oye, me equivoqué, ¿no? ¿No? Finalmente dicen, bueno, es derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y bueno, ya te fregaron pues varios días, ¿no? Disculpe la palabra, te afectaron durante varios años, porque un proceso judicial no dura poco, ¿no? Acá. Pero más o menos yo creo que podrían verse de alguna manera, tratar de cambiar eso, ¿no? Bueno, y el principal problema de la ejecución de laudos en el Perú, bueno, el Código Procesal Civil indica pues que un proceso de ejecución, ¿no? De sentencia o laudo, creo que no pasaría pues
6 meses o un año, ¿no? Personalmente yo tuve una mala experiencia, digo mala porque ganamos un proceso arbitral y finalmente nos fuimos a ejecutarlo porque la entidad pues no quiso pagarlo, ¿no? El clásico que me lo ordena un juez. 8 años nos demoramos en cobrar, 8 años, o sea, eh, si la intención bueno, del legislador o en todo caso de la comunidad arbitral es hacer al Perú una plaza atractiva para el arbitraje, 8 años no va a ayudar, pues no va a colaborar en nada, no estamos a la misma altura pues de países africanos, ¿no? De algunos países africanos, porque como ya lo dijo el doctor Ítalo, pues una justicia que tarda, pues no es justicia, ¿no? En el caso específico fue gracioso porque la entidad ni siquiera había calendarizado la deuda, ¿no? Y al momento en que se le dijo esto a la jueza como un argumento para que ordene una medida cautelar, era una municipalidad y se estaba yendo contra, si bien es cierto, pues los bienes del Estado son inembargables, se estaba yendo contra la cuenta de recursos directamente recaudados que constitucionalmente se permite embargar, ¿no? Todo lo que entra de caja de trámites, publicidad y esas cosas. Pero bueno, el hecho es que fundamentamos así la medida cautelar y la jueza, cuando me fui a hablar, me acuerdo que la jueza me dijo, de frente me dijo, ¿no? Cuando apele, cuando apele, pues, todavía ni siquiera había visto mi escrito, ¿no? Cuando apele, que ordenen la medida del el superior jerárquico. Digo, pero, o sea, ni siquiera he hecho una evaluación y ya está asumiendo que el tema está mal, ¿no? Pero bueno, finalmente, cuando mencionamos la palabra calendarización, la contadora de la entidad presentó una hoja bond con un manuscrito comprometiéndose a pagar mensualmente 2.000 soles, con su sello y firma. Al momento, y se defendió diciendo que esa era la calendarización, ¿no? Que todos sabemos que eso no es una calendarización, pues, ¿no? Bueno, en este caso, al final, se fue, pues, al Banco de la Nación a hacer el embargo, no había dinero para variar, y se recogían certificados de depósito, pues dejábamos que el cliente, bueno, dejaba que se acumulen cada, no sé, un año, ¿no? Entonces se iba, se recogía, y bueno, hasta que entra un embargo, nos notificaron un día, así como cuando te llega pues una noticia muy buena, en el caso de los árbitros, cuando nos llega una designación, digo, han embargado, ¿no? Tal cantidad, habían embargado el 100%, porque bueno, la medida cautelar fue en su momento al inicio, ¿no? Uy, empezó pues una batalla ahí porque el contratista, pedimos el endose de inmediato, ¿no? Y la entidad de inmediato pues dijo, no, que no, que ya se hicieron pagos. Pero bueno, el tema es que nos demoramos 8 años, y con 8 años en un proceso de ejecución de algo que la única defensa es o pagaste nada más, ¿no? O sea, es de locos, ¿no? Ojalá que en algún momento se cambie esto. Arbitrar es lindo, es bonito, es una responsabilidad, pero sí, pues, hay que ponernos también, a veces es un poco desmotivante pensar qué sucede después de cuando el contratista o la entidad recibe su laudo, ¿no? ¿Cómo lo ejecuta? O sea, si le van a cobrar o no. Una buena opción es la que mencionó Ítalo, ¿no? De repente una parte de ese laudo, a fin de que el Estado pues, no se vea perjudicado, que haya una nota de crédito por impuestos, ¿no? O sea, podría ayudar, ¿no? Como para que la rueda económica dé vuelta, ¿no? Porque finalmente el principal, en algunos casos, el principal deudor que no paga sus deudas es el Estado, ¿no? Algo que no ocurre con nosotros los particulares, que al primer mes pues ya tienes casi a los hombrecitos más amarillos, te llaman para que pagues, ¿no? Pero bueno, más o menos esa es la reflexión que tengo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, entonces acá hay algunas ya iniciativas directas, concretas, que se expresan. ¿Qué tanto es factible que haya una previsión presupuestaria, fíjense, económica, contable, en el Estado, ¿sí? Que cubra esta posibilidad de la ejecución de un laudo? ¿Ya? La iniciativa es así de clara, así de concreta, habría que darle forma. Que las recusaciones lleven la firma de un abogado, haya una corresponsabilidad, ¿sí? En todo caso, para no hacer un uso y abuso de estas
recusaciones maliciosas. Y en relación a la ejecución de laudos, de repente, ir un poco más allá. ¿Qué tanto es factible, con esta pregunta cerramos este evento, que los árbitros, que los tribunales arbitrales tengan coerción? ¿Qué dice el derecho comparado? A manera de despedida, agradeciéndoles su participación y un poquito abusando de su tiempo, si tienen a bien unos breves minutos, ¿qué tan factible es que tengan un poco más de coerción o tengan coerción? ¿Qué dice el derecho comparado? ¿Qué dicen las experiencias? ¿Cuáles son los limitantes? A ver, en el orden anterior empezaríamos con el doctor Eric Sotelo y los demás doctores. Adelante, por favor. Muchas gracias. En derecho comparado, la verdad es que los laudos se cumplen. Este problema de ejecución de laudos es un problema que existe acá, al menos en mi conocimiento, y quizás en algunos otros países por acá, pero que no es tan grave como acá. No tengo una estadística, estoy pensando en hacer un estudio serio y quizás hacer un documento basado en datos de cuál es el porcentaje de laudos. Creo que sí, había una data anterior, pero quisiera actualizar cuál es el porcentaje de laudos que se cumplen, ¿no? Porque yo pienso que el escenario ideal de un arbitraje, justamente es lo que se busca, la celeridad, es que el laudo se cumpla directamente una vez que se notifique y quede consentido. Entonces, ahí hay varios aspectos, ¿no? Y desde un aspecto cultural, lo explicaba Yesin, lamentablemente el Estado a veces tiene ese chip de no querer pagar. Eso es algo que tiene que cambiar en el funcionario público. También está este tema cultural, que es si la deuda o el contrato fue en determinada gestión, sobre todo en gobiernos locales o regionales, esa deuda es de esta gestión y no de la siguiente, y el otro siguiente le toca cumplir un laudo, pues no lo va a cumplir porque dicen que ese problema es de otro. Y así, 1000 veces. Ahí tiene que haber un cambio, pero es un cambio mental, es un cambio de las personas, del funcionario público, del Estado, que tiene que honrar sus compromisos y no ser el que propicie el no pago de las deudas, ¿no? La ejecución por parte de los árbitros es algo que yo sí apostaría a eso, ¿no? Lamentablemente, la ausencia del poder coercitivo es un gran impedimento para esto. Y si bien es cierto, en algún momento en la ley se podía uno establecer multas, la última modificación de la ley de arbitraje impide que se le pongan multas a las entidades públicas, que son en su gran mayoría quienes no cumplen los laudos. Entonces, dotar a los árbitros de un mayor poder para poder ejecutar sus laudos es algo que se debe hacer, pero que debe ir de la mano, o sea, con un cambio en la mentalidad de los funcionarios públicos encargados de pagar, ¿no? Porque si no, vamos a seguir emitiendo laudos muy buenos, muy bien redactados, en la gran mayoría de casos, con razonamientos legales impecables, que hacen, no solamente resuelven una controversia, sino también dan justicia, que es importante también para la sociedad, pero que no se cumplen. Entonces, y no le estamos dando la importancia de vida a eso. El que no se cumpla un laudo va en contra del arbitraje, va en contra de nosotros, árbitros. Va en contra de nosotros, no nos damos cuenta. Nosotros mismos a veces estamos, no, bueno, el caso de Yeshin, 8 años, yo voy 6. Espero que sea en el 8 cobre. Esta persona es una persona mayor, el dueño de esta empresa a la que yo me refería, y una persona mayor tiene distintas perspectivas, sobre todo en una situación como la que vivimos. Entonces, un cambio legislativo para dotar de mayor poder para que los árbitros mismos ejecuten su laudo, sí. ¿Cómo obligas, pero a la entidad? ¿Cómo cambias? Yo pienso que eso va más allá de un tema legislativo. Pienso que ese es un tema ya de cambiar la noción de cómo ver el funcionario público,
su función, ¿no? Estamos hablando mucho, sobre todo en construcción, en obras, y todo lo que viene ahora de entornos colaborativos, ¿no? Como que la entidad y el contratista deben juntos, ya no cada quien ver sus intereses, sino juntos abocarse en concretar un proyecto. Parte de concretar un proyecto es que las controversias que surjan se resuelvan. Y parte de eso también es que la resolución o la solución que se puede encontrar, en este caso a veces de un tercero imparcial como es un árbitro, se cumpla. Entonces, es muy importante, no es una cuestión tangencial, no es una cuestión anecdótica, es muy importante. Primero, dotar a los árbitros de una mayor facultad para poder ejecutar sus laudos. En muchos reglamentos tiene que ser pactado una obligación de las partes de cumplir con el laudo, y tener obviamente sanciones al incumplimiento. Hay que ser creativo para pensar cómo. Y otro, ir al funcionario público, capacitarlo. A veces lo hacen también por temor a las denuncias. Y estamos viendo en esta situación de pandemia, de esta crisis también, lo terrible que se está llevando el tema de las compras públicas. Eso también es otro mundo. Y muchas veces, y converso con amigos que trabajan en distintas entidades, y me dicen